Ya, entonces, ahora sí. Estamos leyendo Lucas 23, 26 al 38. El día junio 6. Seguimos. Entonces, porque ahí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Hasta ahí. Dice acá, Josefo, un historiador judío, describió la crucifixión como la más espantosa de las muertes. Primero el prisionero era azotado sin misericordia con un látigo corto y grueso. Luego este era clavado en una cruz donde sufría una gran vergüenza y dolores insoportables. Durante horas antes de que los rigores de la crucifixión finalmente apagaran su vida. Y bueno, pues digamos que aquí vemos como lo dice. Primero, un dato interesante y es que Josefo no era cristiano. Flavio Josefo es un historiador que es una fuente bíblica muy interesante, una fuente extra bíblica muy interesante porque él no era cristiano. ¿Sí? Entonces, cuando te salgan con el cuento de que, ay, es que Jesús, quién sabe si sabemos que existió porque es que la Biblia dice, cuando te salgan eso, entonces tú puedes mencionar, citar a Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío, un hombre que, pues, que siempre vivió entre los romanos y los judíos. Por eso no lo querían los judíos, porque él pues se hizo rico siendo soldado romano, o sea, dirigiendo las tropas romanas y digamos tenía mucha relación con los romanos. Entonces, pues los judíos no lo querían. Y para resarcirse con los judíos, él llegó a acumular una fortuna muy grande. Entonces decidió escribir la historia de lo que estaba pasando en Jerusalén en tiempo en que él estaba. Y el tiempo en que él estaba era el tiempo de Jesús. Entonces, él es una fuente que no es cristiana, que es extra bíblica y que claramente muestra que estas cosas sucedieron, que hubo un predicador que se llamó Jesús de Nazaret, al que le crucificaron de una manera terrible. Él dice que era la más espantosa de las muertes. Ahora, digamos, más allá del hecho digamos, de la crucifixión, a veces nosotros tenemos como, digamos que nuestra cultura está muy imbuida de esta situación, ¿no? Y a veces eso hace que nosotros como que nos acostumbremos a ver a Jesús crucificado, porque en las iglesias católicas, pues todas las iglesias católicas tienen unos Cristos ahí, unas representaciones de Cristo eh, al frente y de alguna forma nosotros, ¿cómo se llama eso cuando uno se acostumbra? Se habitúa, gracias, amor. Cuando uno se habitúa a estas cosas, de pronto uno empieza a perder como el sentido y la sensibilidad frente a eso. Pero sí es muy importante entender que, digamos, este hecho es trascendental en la vida de un cristiano, por lo menos, y en la vida de todo el mundo, finalmente. O sea, eso ha cambiado la vida de miles de personas, de millones de personas alrededor, a lo largo de la historia, ¿sí? Acá lo describe pues de una manera muy, muy rápida, pero pues lo hemos visto en películas también, cómo Jesús fue crucificado, cómo Jesús fue azotado, blasfemado, humillado, castigado,
de maneras pues terribles, siendo él, como lo veíamos la vez pasada, inocente. Y, y me parece tremendo, por ejemplo, lo que dice aquí en la escritura. Aquí en la escritura menciona muchas cosas. Empieza diciendo que le dan la cruz a Simón de Cirene, pues porque llega un punto en que ya Jesús no puede cargar la cruz, y se la llevan. Había una gran multitud siguiéndolo, esos mismos que hace unos días estaban diciendo que era el rey, o lo estaban matando porque era el rey. Y esa es una actitud que nosotros tenemos hacia Jesús muy de seguido, ¿sí? Ahora, el punto de esto no es sentirnos culpables, no es llevarnos a la culpa, a una culpa, a una tristeza de muerte o una tristeza mal, sino entender que eso somos los humanos. Los humanos somos volátiles, somos muy cambiantes. Un día pensamos una cosa y otro día pensamos otra, ¿sí? Y habían entre ellos mujeres que lo lloraban, hacían lamentación. Y aquí es interesante porque dice Jesús: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, ¿sí? Y acá mira lo que dice el 31: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará, ¿sí? Y es tremendo eso, porque ahí está hablando, o sea, mira, Jesús fue un hombre justo, y como muchas veces ha repetido el pastor, eh, en la cruz nosotros podemos ver, alguien se salió, Milena, en la cruz nosotros podemos ver las dos cosas, ¿no? Que es algo que es importante tener en cuenta. El odio por el pecado, Dios no va, cuando nosotros somos muy ligeros con el pecado. Aquí en Colombia, y creo que alguna vez lo decíamos, en Colombia tenemos un dicho que es: ay, qué pecado, o ay, qué pecadito, ¿sí? El pecado es una cosa terrible. Mira el castigo que sufrió Jesús. Y si esto le pasa a el Hijo de Dios, esta es la manera en que Dios castigó yo le digo a la gente en la calle: mire, esto que sufrió Jesús fue por un lapso de tiempo, ¿sí? 6 horas, no recuerdo ahorita bien cuántas horas eran, pero fueron varias horas. Pero una persona que está en el infierno va a sufrir esto por la eternidad. Yo tengo la convicción de que esto es el infierno, porque finalmente esta es, digamos, es un retrato de cómo puede ser el infierno, porque ahí estamos, Jesús es rechazado por Dios, es todo el camino que él sigue para en un momento ser apartado de la presencia de Dios, ¿sí? Yo creo que eso es un retrato de lo que podría ser el infierno, ¿sí? Luego dice acá: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Y a veces uno, digamos, una de las cosas que tiene el ser cristiano es que uno suele meterse pues con otros cristianos y con personas pues que sí, pero cuando tú empiezas cuando tú hablas con otras personas que no son como de ese círculo, que digamos que están en otra situación, pues no es algo cómodo. Y Jesús fue contado entre ellos, como lo dice el Salmo también, fue contado entre los malhechores, que ahorita lo vamos a ver. Luego lo llevan al Monte de la Calavera, donde pues utilizan este instrumento de tortura. Ahora, la intención de la cruz, también lo sabemos, la intención de la cruz era presentar un mensaje claro. Esto es uno de los inventos más horribles de los romanos, y tenía una intención muy clara, ¿sí? Ellos ya habían, no era Jesús no fue el primer crucificado, hubo muchos hombres que fueron crucificados antes de Jesús, ¿sí? Porque era el peor castigo que se inventaron los romanos. Como ustedes saben, los romanos eran un imperio que conquistaba, a su paso, pues conquistó muchas ciudades, conquistó muchos pueblos, un imperio que llegó lejísimos. Y además de eso, pues digamos que una de las formas en las que se mantenía pues el orden de los romanos era a través de este castigo, porque dejaba un mensaje muy claro: las personas que están contra Roma van a sufrir esto, ¿sí? Yo soy profesor, ya no aplico castigos de ese tipo, de la vergüenza, pero cuando yo era niño y en algunos colegios y en algún colegio en que trabajé,
usaban la vergüenza como un método de reprensión, que me parece horrible, avergonzar a un niño para corregirlo, ¿sí? Pero en estos colegios, hay colegios donde todavía se aplican este tipo de castigos, entonces el niño que no trae el uniforme lo pasan al frente, miren al niño que no trajo uniforme y lo avergüenzan, ¿sí? Entonces, ya eso es un castigo muy fuerte. Sin embargo, y digamos que hay colegios que hacen eso. Imagínate, Jesús fue contado con los malhechores. Entonces, su nombre destruido en ese momento. ¿Sí? Le crucificaron allí, a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y bueno, en las palabras de Jesús uno puede impresionarse de todas las, a mí una de las cosas que más me impactan de la cruz es cómo Jesús es consciente en medio de todo ese dolor tan impresionante, ese dolor tan inmenso que le estaba atravesando, y aún él puede tener compasión por los hombres que lo están insultando, por los hombres que se burlan de él, por los hombres que están eh, destruyendo todo lo suyo, ¿sí? Jesús finalmente le pide perdón por ellos, para ellos. Jesús es un ser demasiado grande y demasiado impresionante. Luego dice acá, y el pueblo estaba mirando a uno de los gobernantes, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, otro salvó, mire, esto es tremendo, ¿sí? Este es el corazón humano. Jesús murió también por ellos, ¿sí? Se burlaban de ellos diciendo, sálvese a sí mismo, es el Cristo el escogido de Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús les hubiera seguido la cuerda a ellos? Si Jesús hubiera, ay, ¿sabe qué? Sí, venga, vamos a bajar. No habría salvación, no habría sacrificio, no habría sido un sacrificio perfecto, ¿cierto? Y es tremendo porque es un acto de abandono de sí mismo impresionante, es un acto de abandono inmenso, ¿sí? Y esos hombres, hemos hecho también el seguimiento de estos judíos en estas últimas clases, hemos hecho un seguimiento de lo que ellos hicieron y finalmente ellos logran su cometido, ¿no? Y detrás de ellos está Satanás, que cree que ya logró su cometido, ¿sí? Y ay, por fin, imagínate, o sea, estos hombres eran unos asesinos terribles, ¿sí? Porque la Biblia dice que Jesús sabía que lo querían matar, ¿sí? Todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero por lo menos para los apóstoles, para los que escribieron los evangelios, era claro que no se remordían, no les causaba remordimiento, no se sintieron mal. Y aún esa es una de las cosas que yo le digo a la gente en la calle, y es un punto de reflexión muy importante, y es cuando nosotros escogemos a Barrabás, que eso lo veíamos la vez pasada, cuando nosotros escogemos a Barrabás en lugar de Jesús, lo que estamos haciendo es escupiéndole a Jesús en la cara, menospreciando la cruz. Y aún siendo cristianos y aún nosotros recibiendo a Cristo, el pecado no deberíamos tratarlo tan a la ligera, porque mira el precio que tuvo que pagar Jesús por eso. Sí, Jesús tuvo que pagar esto. Me impresiona el corazón tan duro de estos judíos que supuestamente eran el culmen de la espiritualidad judía. Estos gobernantes eran los duros de la espiritualidad, supuestamente. Y eso es una advertencia para nosotros también. No es que nosotros seamos los duros de la espiritualidad, pero nosotros, en medio de las personas, nosotros nos jactamos, o nos jactamos no, pero nosotros decimos que seguimos a Cristo. Y ya está su nombre en nosotros. Y a veces tenemos un corazón muy duro hacia las personas. Entonces dice, los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también este título
escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. ¿Sí? Y es tremendo porque finalmente esa era la causa, esa era la razón por la cual Jesús era crucificado, que era el rey de los judíos. ¿Sí? Y es tremendo, ¿no? Porque todo eso es verdad. Pero si nosotros hacemos la mirada hacia atrás, que siempre hemos hecho en este estudio, vamos a ver pues que tenía que haber un sacrificio, ¿sí? Aquí es cuando la serpiente muerde el talón del hijo de la mujer, ¿sí? Esta es la parte donde sufre muy, muy fuerte Jesús, ¿sí? Y tenía que haber un sacrificio y tenía que pasar todas estas cosas, tenían que suceder para que finalmente el Señor pues pudiera cumplir con eso. No había podido ser de otra forma, no había podido ser de la manera que estaban diciendo los judíos acá, ¿sí? No había podido ser de la manera en que decían eh, sin sacrificio. Y es tremendo eso. Entonces, ahí digamos que nosotros tenemos que hacer un examen de nuestras propias vidas y cómo estamos nosotros frente a la cruz, ¿sí? Estoy leyendo un libro que me pareció muy interesante porque nosotros debíamos predicarnos todo el tiempo el Evangelio a nosotros mismos. El Evangelio no es solamente para las personas que no conocen del Señor. El Evangelio también es para nosotros y nosotros debemos vivir en el Evangelio. ¿Sí? Y muchas veces nosotros vivimos culpables con una lista de cosas que no hacemos. Ayer en la asamblea yo me fui pensando en un montón de cosas que dije, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto. Y a veces queremos, eso, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Pues queremos ganarnos el favor de Dios sin Cristo. Y sí, yo no estoy diciendo que no se deba compartir la fe, que no se deba servir en la iglesia, que no se debe ofrendar. Obviamente hay que hacer todas esas cosas, pero eso no nos va a ganar el favor de Dios. Fue Cristo el que ganó el favor de Dios ahí en esa cruz. Él estaba ganando el favor de Dios para nosotros. ¿De qué manera le estamos respondiendo a Él? ¿De qué manera le estamos retribuyendo eso? Entonces ahí va la segunda cosa, que es la culpa. Entonces cargamos una maleta gigante de culpas, ¿sí? Nosotros debíamos hacer, yo debía hacer, yo, ¿por qué he hecho esto? Yo no estoy siguiendo la cruz, yo no, Dios no quiere eso tampoco, porque ya Jesús pagó en la cruz. Y a veces pensamos, tenemos por allá, y no se los digo, lo digo por mí, a veces tenemos en el corazón, en el fondo hay una vocecita que dice, si tú te sientes mal, estás agradando más a Dios. Y eso es falso, eso es carnal, porque Dios no quiere que tú estés andando por culpas. Dios quiere que andes por su gracia. Entonces, ahí es importante que nosotros tengamos presente esta situación de la cruz, ¿sí? Finalmente nosotros tenemos que estar predicándonos todo el tiempo. Y hoy quiero leerles un pedazo que, la verdad, lo que leí hoy que me pareció tremendo, me pareció muy chévere, porque, no es este, porque me sentía como si me hubieran estado filmando. Voy a leer esta parte. Si se da cuenta que gran parte de la infelicidad en la vida se debe a que se escucha a sí mismo en lugar de hablarse a usted mismo, observó el predicador David Martin Lloyd Jones. Estoy de acuerdo. Permítame explicarle lo que el señor Jones quiso decir con escucharse a usted mismo. Si se parecen algo a mí, es muy probable que haga esto todos los días. Ya conocen la rutina. Cada mañana la alarma del reloj irrumpe exigiendo atención. Hazlo parar, golpea el botón de repetición.
Unos preciosos 8 minutos para holgazanear inconsciente del tiempo que pasa. Luego la irritante alarma comienza de nuevo. Abre sus ojos y comienza a escuchar. Ay, no, es jueves. Ay, tienes reunión de ventas. Es mejor que dejes de estar acurrucado aquí por el día. Debes hacer ejercicio. Ay, se te lastimó la espalda. Olvídalo. 2 pies caen al largo de la cama. La voz sigue hablando. Ayer, ¿qué pasó ayer? Ese ruido del auto. Ay, qué bueno. La vida es un solo grande y defectuoso lío de zumbidos que y necesitas balancear la chequera. Cuando tus pies golpean el frío piso del baño, la voz vuelve a su ritmo. ¿Qué quiso decir Laura con ese comentario? ¿Fue sarcástica? ¿Puede alguien en su familia aprender a volver a poner el tubo en la pasta en el lugar? Este fin de semana será muy ajetreado. Tienes que hacer muchísimo hoy. Debes orar, pero no hay tiempo para orar. Ayer no oraste. Hace falta limpiar el espejo. No debe haber mirado ese programa anoche. Caramba, necesito un corte de cabello. Pronto. Siente a Dios bastante distante. Ay, me siento agotado. ¿Se puede relacionar? En la vida cotidiana enfrentamos dos simples decisiones. O bien podemos escucharnos a nosotros mismos y nuestro constante cambio de sentimientos por nuestras circunstancias, o podemos hablarnos a nosotros mismos acerca de la inmutable verdad de lo que es Dios y lo que Él logró por nosotros en la cruz. Demasiado a menudo decimos ser oidores pasivos de nosotros mismos. Nos cruzamos de brazos y permitimos que nuestro punto de vista de Dios y de la vida moldee nuestro cambiante cambio de sentimientos, nuestro constante cambio de sentimientos acerca de nuestra siempre cambiante circunstancia. Por eso digo que nosotros debemos, hoy veía eso, nosotros debemos estar predicándonos el Evangelio. Jesús murió en la cruz para que no estemos culpables, para que tampoco estemos aprovechándonos de la cruz. ¿Sí? No sé si hasta acá alguien tenga algún comentario. ¿No? Bueno, voy a seguir. Entonces dice, sí, Mariana. No, yo Ah, pensaba yo que lamentablemente, y cada vez que uno escucha la muerte de Jesús en la cruz, el sufrimiento, todo eso como que siento que uno, no sé, pasan muchos sentimientos por uno, ¿no? De dolor, de, uy, ¿cómo es posible? Aún el rechazo de todas esas personas, el hecho de escupirlo, o sea, realmente uno dice, uy, ¿cómo es posible que esas personas hayan actuado de esa manera, aún con todas las señales y aún con todo eso? Pero también pensaba que lamentablemente nosotros también actuamos así, ¿sí? Muy seguramente no los escupimos de esa manera, pero el hecho de rechazarlo, en muchas ocasiones el hecho de a veces elegir ciertas cosas o elegir el pecado o cosas que le agradan a este mundo o que nos enamoran de este mundo, hacemos eso y es triste realmente. es verdad, Milena. Y pienso que el quiz del asunto está en ser conscientes primero de eso, ¿sí? Ser conscientes de dónde estoy yo, qué estoy haciendo mal y arrepentirme y empezar a caminar en ese camino que Dios está disponiendo para mí, ¿sí? Porque entonces nos vamos a quedar simplemente en la culpa y, uy, no, sí, es que yo, y entonces vamos a empezar a actuar, pero desde la culpa. Pero tienes razón, o sea, tenemos que cambiar, o sea, digamos, es bueno, yo siento que es bueno, por eso me parecía tan chévere dar esta clase hoy, porque es bueno visitar la cruz, es bueno darse cuenta, oiga, ¿dónde está Jesús en mi vida hoy? Soy como Simón, que lo invitó y luego lo despreció toda la cena, o soy como la mujer que se sintió perdonada y lavó los pies del Señor con sus lágrimas. Emile. Dieguito, ahora que haces esa reflexión, pues pienso mucho en que muchas veces, y eso es eh, cuando tomamos nosotros la cena, la reflexión que nos hace hacer el pastor, ¿sí? A eso nos llama el pastor cada vez que nos vamos a presentar
y vamos a conmemorar ese momento, ¿sí? Porque lo que tú decías hace un momento es muy cierto. Nosotros, el hecho que nosotros hayamos aceptado a Cristo y Él nos haya dado ese don y ese regalo tan preciado, tan especial como es la salvación y habernos escogido dentro de tantas personas, a nosotros, solo a nosotros, para reconocerle y para rendir nuestras vidas delante de Él, significa que todos los días tenemos que estarlo recordando ese sacrificio, porque finalmente somos personas que vivimos en una carne y en este mundo que es pecaminoso. Y el pecado que mora en nosotros tristemente nos va a llevar siempre a lo que ocurría, por ejemplo, durante todo el tiempo que hemos escuchado y visto el tema de en la historia de la esperanza, como el pueblo de Israel, olvidarnos de Dios, ¿sí? Eso es lo que pasó. Finalmente, ellos sí conocían, vieron a Cristo y sí, de pronto conocían la escritura, pero ellos se olvidaron completamente de lo que el Señor les manifestó desde la antigüedad y que era el único propósito de que vieran que pronto iba a llegar su Hijo, que iba a llegar un Mesías que nos iba a salvar, que los iba a salvar a ellos y que nos iba a salvar a nosotros. Ellos se olvidaron del Señor y nosotros hacemos eso. Nosotros, lo que leías, ese fragmento que leías, es la vida cotidiana de nosotros. Nos levantamos, algunos tenemos nuestro momento personal o en algunas ocasiones tenemos ese momento y decimos que tenemos una relación personal con el Señor, pero cuando a veces la rutina se nos vuelve eso, rutina, lo cotidiano, pues hasta la misma relación con el Señor se nos vuelve algo rutinario, o sea, no se vuelve una relación realmente especial y personal. Entonces, ahí es donde estas cosas que tú nos dices, sí, y en la medida que el Señor nos exhorta a través de su palabra y nos muestra que el Señor no es, nuestro Señor no es un Dios de rutinas, no es un Dios para que lo tengamos como parte del levantarnos y lavarnos los dientes, sino que hace parte de la relación única y personal de ese Dios que es indispensable y del cual no podemos vivir sin Él. Entonces, es importante eso, Miguelito. Gracias, Emile. Sí, y mira que tú mencionabas al pueblo de Israel. ¿Te ibas a decir algo? No. Mencionabas al pueblo de Israel. Mira lo que dice el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me ha... Cuénteme si escuchan algo familiar. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón. Listo, y seguimos. Entonces, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies.
contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. A mí me impresiona tanto esta escritura. Bueno, voy a leer el último pedacito que estaba leyendo, que me parece impresionante. Dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué es horadar, Mati? Josu, ¿qué es horadar? Horadar es abrir un hueco. Imagínate. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Uy, a mí me da como un vértigo, porque pienso, uy, David profetizó la crucifixión antes de que fuera inventada. Eso es impresionante. O sea, evidentemente Dios estaba inspirando ese salmo, claro, como todos los salmos de la Biblia, ¿sí? Pero vemos ahí casi que David nos está dando el preview de lo que va a ser la crucifixión. Impresionante, ¿sí? Es impresionante. Mira que acá están muchas partes de lo que menciona la escritura, ¿sí? De lo que leíamos ahorita, en Lucas, ¿sí? Soy oprobio de los hombres, soy oprobio de los hombres, pero tú eres santo. Ti esperaron nuestros padres, clamaron a ti. Mira, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, me han rodeado muchos toros, abrieron sobre mí su boca, he sido derramado como aguas. ¿Te acuerdas que a él le traspasan el corazón ya cuando está muerto? Y su corazón sale agua, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, perros me han rodeado. Una de las cosas que es interesante ahí es que, por ejemplo, una de las maneras de referirse a los judíos a los gentiles era perros, y es la peor palabra, ¿no? Yo siempre he asociado los perros de los judíos con las ratas de nosotros. Para mí el peor animal es la rata. Uy, parece terrible. Y pues para un judío, por lo impuro, porque ellos siempre pues buscaban esa pureza ritual, para ellos eran los perros. Los perros son muy cochinos en cosas. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Es impresionante el nivel de exactitud que tiene la escritura en esta descripción, ¿sí? Dice aquí: el rey David escribió este salmo acerca del Mesías judío aproximadamente 1000 años antes de que Jesús naciera, y cientos de años antes que se empleara en Canadá la crucifixión como método de ejecución de la pena capital. Busque los indicios de que el hombre que se describe aquí moriría por crucifixión. Bueno, ¿cuáles serían esos indicios según lo que acabamos de leer? Lo de los huecos. Lo de horadar las manos y los pies, esa es una. ¿Qué otra cosa vimos ahí en el relato que aparece en el Salmo, que luego aparece en el relato de Lucas? Y ahí los decíamos, ¿no? Que está lo de sus huesos que se descoyuntaron, que se secó su vigor, por eso dice tiene sed. Puedo contar todos, me observan, repartieron entre sí mis vestidos. Es que es impresionante. Sobre mi ropa echaron suertes, y cada uno se dividió la ropa de Jesús y del Señor Jesús, y como había una túnica de una sola costura, entonces se la repartieron para no romperla. Sí, o sea, es un grado de exactitud impresionante. Pero digamos que hay una cosa
pues que obviamente solo muestra el Espíritu Santo, es todo lo que hemos visto en la historia de la esperanza, ¿sí? O sea, si uno puede atar los cabos, digamos, si uno puede como atar todas esas cosas que venían preparándose un sacrificio, que desde Génesis vemos la necesidad de un hombre que se sacrificara, ¿sí? De un hombre que hiciera eso y todos los salmos y todo eso, o sea, si se hiciera, si se hubiera hecho un estudio de esa manera, pues claramente uno puede ver pues que Jesús tenía, o el Mesías tenía que padecer de esa manera, o padecería de esa manera. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque digamos que ahí es cuando nosotros podemos ver claramente, o sea, la última clase yo les decía, falta la última parte que es la que realmente identifica a Jesús como el Mesías, y es justamente este sacrificio, ¿sí? Entonces es impresionante la manera en que la Biblia nos retrata eso. Luego aquí nos hace una pregunta, nos vamos a volver a Lucas 23, vamos a volvernos a Lucas 23, y esto está muy loco. Eso, ya, ahora sí. Lucas 23 en el versículo 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, repartiendo entre sus vestidos echaban suertes. ¿Qué nos enseña la oración del versículo 34 acerca de Jesús? ¿Qué podemos ver ahí del carácter de Cristo? Humildad, amor, Ujú. Humildad, amor, ¿quién da más? perdón, Perdón, o sea, valentía, resistencia, yo pienso, o sea, el poder mental del Señor, o sea, poder estar consciente en medio de esas oleadas de dolor, o sea, es que es impresionante la forma. ¿Alguien más? obediencia. Obediencia. Ush, o sea, mira todas las, o sea, ahí es un ejemplo impresionante. Alguien decía también que el martirio de los cristianos es como el culmen del cristianismo porque justamente estaríamos haciendo lo mismo que Jesús. Y bueno, ¿No te pues una entendí? señora, ¿No te entendí? sí, que alguien decía que el martirio, o sea, cuando un cristiano muere en el nombre del Señor, por testificar que Jesús es el Señor, era, era la expresión máxima del seguir a Cristo, porque justamente estaría haciendo lo mismo que hizo Jesús, morir de una manera tremenda por la verdad, ¿sí? Eso Pero y es. sí, Señora, pero y sí, yo creo sí. eso, yo creo que eso es cierto. Obviamente no quisiera tener que llegar hasta allá, yo no quisiera, ¿sí? Espero que ninguno de los que estemos acá, Dios nos ponga en una situación así, pero, pero pues muchos hermanos han mostrado su seguir a Jesús hasta allá, y eso es impresionante. Ahorita, por ejemplo, podemos ver que el cristianismo está siendo muy perseguido. Incluso en Colombia, los grupos guerrilleros están matando pastores en los pueblos y así. Y hay que orar por ellos, hay que orar porque, digamos, en los pueblos donde hay una influencia muy alta de la guerrilla, de las fuerzas paramilitares y esas cosas, como los pastores se oponen al tráfico de drogas y eso, pues los quitan del medio. Y así, en muchos lugares, en México, en Afganistán, en India es una política. En China no te matan, pero sí asfixian la fe. O sea, realmente hay que orar por estas personas, por estos hermanos. Ujú. Tergiversan la Biblia, bueno. Hay mucha persecución. Finalmente vamos a 1 Corintios 5:7, que dice lo siguiente.
1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y piense, dice acá, lea la frase de Corintios 7, o sea, dice acá, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y piense en las similitudes entre los corderos de la Pascua que eran sacrificados en Egipto y la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué similitudes podemos encontrar en esas dos, en esa comparación que nos propone el estudio? Pensémoslo. Sí, él dice acá que Jesús es nuestra Pascua. Ayer tomamos la Santa Cena, ¿sí? Dice que Jesús es nuestro sacrificio. Y lo que nos propone el estudio es, bueno, nosotros vimos cómo era que se hacían esos sacrificios en los tiempos del Éxodo y pues en todo el sistema sacrificial. ¿Qué parecido o cómo podemos ver, cómo podemos encontrar ese punto de contacto entre los sacrificios y el sacrificio del Señor Jesús? Pues lo que yo les compartía a los preadolescentes, de cómo el libro de Hebreos explica cómo los sacrificios del tabernáculo eran una sombra del sacrificio del Señor Jesús, como iba a ser pues un sacrificio perfecto de una sola vez para siempre, que no iba solo a cubrir, sino a quitar nuestros pecados. Uh-huh. Sí, Sí, señora, eso es. Acá lo dice en Hebreos 8:15, perdón, Hebreos 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si éste estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaron ofrendas según la ley. Entonces, ahí está hablando del sacrificio de los levitas, ¿sí? Y cómo el sacrificio de Jesús es superior a eso, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo y diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo ese sacrificio de Cristo es una sombra, los sacrificios de ovejas y de los corderos eran una sombra de este sacrificio. Y acá, mira, acá vemos otra conexión. Primero lo vimos en Pablo, ahora lo hace el autor de Hebreos. Luego acá en el 10 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria a los pecados. En la versión Dios habla hoy dice algo así como que si ese sacrificio quitara el pecado, entonces ya no sacrificarían más porque se olvidarían de ese sacrificio. Ahora, ese es el sacrificio que nosotros no podemos olvidar, ¿sí? Y es ese hecho de que Jesús murió en la cruz en un sacrificio perfecto. Todo ese sacrificio, y ya lo vimos, hay dos autores bíblicos que respaldan esa doctrina, Pablo y el autor de Hebreos, que explican claramente, uno, Pablo explica que Jesús es nuestra Pascua, que fue lo que celebramos ayer en la Santa Cena. Esa muerte, cuando tomamos el pan y el vino, ¿se acuerdan que lo vimos también en la última cena? Cuando tomamos el pan y el vino,
representan el cuerpo de Cristo molido por nosotros, molido a nuestro favor. Ese cuerpo que fue maltratado en extremo, como si lo hubieran masticado. Eso significa ese sacrificio para nosotros. Y ese vino es la sangre que derramó en todos esos sitios en favor de nosotros. Esa es nuestra Pascua. Y luego el autor de Hebreos responde la pregunta del estudio, como mencionaba mi esposa, ¿sí? Porque la sangre de los toros y los chivos no puede quitar los pecados. Tenía que ser la sangre de un hombre perfecto. Y si nosotros no podemos entender eso en esa vida, ¿qué clase de cristianos somos? El cristianismo no es para arreglarnos la vida, no es para dejar de sufrir, no es para que nosotros estemos cómodos. Cristo no murió para eso. Queremos estarlo, claro, yo soy el primero que quiere estar cómodo, no quiero que me malinterpreten, pero Cristo, lo que está frente a lo que estamos es algo mucho más grande que nuestra comodidad, mucho más grande que nuestro éxito, mucho más grande que nuestras aspiraciones y nuestros anhelos en esta tierra. Aún si llegáramos a ser los mejores profesionales en lo que desempeñamos, los mejores psicólogos, los mejores abogados, los mejores artistas, si llegáramos aún a eso, no llegaríamos al propósito de Cristo. 7 en punto. ¿Sí? Y ahí, mis hermanos, es donde está el tema de esto. Cristo tiene que ser algo sublime. Sublime es algo que está más allá de las excelencias, es algo superior. Y de acuerdo a eso tenemos que vivir. De acuerdo a ese pensamiento, es más grande que todas las ilustraciones que nos ocurran, que se nos ocurren, más grande que todas las situaciones, más grande que todos los logros que podamos tener. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Porque es desde los cielos que se trazó este plan. Y por eso está la clase más importante de todo el estudio. Porque aquí vemos cómo Dios desde Génesis planeó este punto. Y tenemos que asegurarnos desde los niños más pequeños hasta los más mayores de entender esta verdad, de entenderla claramente en nuestras vidas. Y que eso sea lo que nos guíe. Si yo entiendo que Jesús murió por mis pecados, que yo soy tan responsable como esos que estaban gritándoles allá en el siglo I, crucifíquenle, en el año 33 aproximadamente. Que yo soy tan responsable como ellos, que mis pecados me hacen así de responsable de que Él estuviera allá en esa cruz y pasara ese padecimiento horroroso. Si yo entiendo eso, entonces estaré en un camino del cristianismo. Porque justamente de eso se trata nuestra vida como cristianos y como discípulos de Jesús, de nuestra respuesta ante esto. Si mi respuesta es, ay, chévere, gracias Jesús por morir en la cruz por mí, fantástico, puedo hacer lo que quiera, estás grave. Si tu respuesta es, tengo que revisar mi vida y ver de qué manera yo le doy la gloria a Dios, por eso era que el pastor hablaba ayer tanto de la gloria de Dios, porque es lo mínimo. Es lo mínimo que podemos hacer, buscar que nuestra vida le dé la gloria a Dios. Es lo mínimo que humanamente podemos ofrecerle al Señor que entregó a Dios que entrega a su Hijo por nosotros. Somos totalmente pecadores, desagradecidos, impíos. ¿Sí? Entonces, tengamos eso presente no solo hoy, no solo esta semana, no solo en la Santa Cena. Tengámoslo presente siempre. Si nosotros tenemos esto presente siempre, vamos a ser cristianos enfocados. Vamos a ser hijos de Dios enfocados. ¿Sí? Y es un reto empezando por mí. O sea, no digo que yo lo esté haciendo porque no es así. Me falta muchísimo, pero muchísimo para poder
tener mi vida totalmente enfocada en la cruz. Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, mis hermanos, y pues tengamos esto en nuestro corazón, meditemos esta noche con nuestras almohadas. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy respondiendo al sacrificio de Cristo? Y bueno, no sé si hay algún último comentario ya para cerrar. Me parece interesante ese silencio. Vamos a orar. Bendito Dios. Señora. Dieguito, pues, finalmente, pues, o sea, es que tú has concluido todo y lo único que podemos decir, o lo que yo podría decir en este momento es que, pues, le doy gracias al Señor, ¿sí? O sea, es como darle toda la honra y la gloria a Él. Y ojalá, pues, nuestras vidas sean para eso, como decía ayer el pastorito, lo que usted mencionó, para honra y gloria de la alabanza de su santo nombre. Amén. Eso es lo que nos debe mostrar y recordar y hacernos ver. Y en la medida en que nuestra vida esté desenfocada en la cruz de Cristo, pues irremediablemente ir rápidamente corriendo a esa cruz gloriosa en humillación y pidiendo el perdón para que nuestra vida nuevamente tenga ese enfoque como Pedro en algún momento lo perdió cuando andó sobre el mar. Entonces, gracias Dieguito nuevamente y gracias al Señor porque te utilizas para traernos su palabra a nosotros. Muchas gracias. Sí, gracias a Dios que Él fue el que escribió todo. Bueno, si no hay otro comentario, vamos a orar. Listo, oremos. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos, Dios, porque guardes a noviecita llegando a casa, Señor, a Claudia, Dios, que está enfermita, que me acaba de poner un mensaje, Señor. Gracias por todos los niños, por las personas mayores que están acá, Señor, que estamos acá reunidos, Señor, alrededor de tu palabra. Te damos gracias, Señor, como decía Gemire, Padre, por el sacrificio de Jesús, que tenemos el privilegio de conocer, Señor. Yo te pido, por favor, porque podamos ser, podamos corresponder a ese sacrificio precioso que tú has hecho en favor de nosotros. Por tu amor, Dios, por tu misericordia, tu bondad, tu piedad, tu amor fiel, Dios, tu amor leal, Padre, porque no hay nada, Señor, en nosotros que pueda decir, Señor, que podamos, a lo que podamos apelar para buscar tu favor. Gracias, Dios, por tu gracia, por todo lo que tú nos das. Ayúdanos, Dios, porque somos débiles, Señor, somos débiles, somos como polvo, Señor, como humo, Padre. Y cambiamos todo el tiempo, Señor. Y hoy estamos acá agachando la cabeza delante de ti en honor a la cruz. Y mañana podemos estar blasfemando tu nombre, Padre. Ayúdanos, Dios. Perdónanos, Padre, nuestros pecados y guárdanos de todas las cosas que aún Dios pone en estorbos para que podamos ver con claridad la cruz día a día, Señor. Ayúdanos a predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, Dios, a nosotros mismos, Padre. Y que podamos vivir de esa manera. En el nombre de tu Hijo Jesús, te oro dándote gracias. Amén. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hermanos. Amén. Gracias a todos que estén.